Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otra clase de inglés. El día de hoy vamos a tratar un tema que pues de hecho sería del nivel 1. La cosa aquí es que a veces hay confusión, ya que pues son 4 temas en esta clase que a veces llegan a ser similares o que parecen similares pero no lo son. Cada uno tiene una función diferente dentro de la oración. Entonces quería repasar en este tema nada más para que no haya más confusión en futuros ejemplos. Estos son los pronombres de sujeto, los pronombres de objeto, pronombres posesivos y adjetivos posesivos. El más fácil de todos es el pronombre de sujeto. Es aquel que va al inicio de la oración y que actúa como sujeto dentro de la oración, que es así lo dice su nombre. Aquí vemos ejemplos de pronombres de sujeto que son I, you, he, she, it, we, they, you, guys. Y vemos el complemento de la oración con el verbo para que pues tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, I loved the food, you loved the food, he loved the food, y bueno, así sucesivamente, que significa yo amé la comida, tú amaste la comida, él amó la comida, y bueno, todo eso. Como pueden ver en este tipo de oraciones, I, you, he, she, it, we, they, you, guys van al principio. Por eso son el sujeto de la oración. Voy a poner más ejemplos para que identifiquemos. Por ejemplo, I like your dress. Aquí nuestro verbo es like, que significa gustar. Entonces diría yo gustar, que en español sería a mí me gusta tu vestido. Nuestro pronombre de sujeto es I, porque va al inicio de la oración. Otro sería you are late. You are late, que significa tú estás tarde. En español sería como llegas tarde o vienes tarde, algo así. Y nuestro sujeto es you. Otro que he's my friend. He's my friend. Que dice él es mi amigo y nuestro pronombre de sujeto es he. O esta que dice it is raining. It is raining. El verbo es to rain, que significa llover. Cuando lo pasamos a ing significa lloviendo. Está lloviendo. Nuestro pronombre de sujeto es it. O esta que dice she is on holiday. She is on holiday. On holiday es una expresión que significa de vacaciones. Entonces básicamente dice ella está de vacaciones. She es el pronombre de sujeto en esta oración. O por ejemplo este que dice we live in England, que significa nosotros o nosotras vivimos. Live es vivir. Live in England, en Inglaterra. Nuestro pronombre de sujeto es we. Y finalmente, they come from Ethiopia. They come from Ethiopia, que significa ellos o ellas vienen de Etiopía. E igual aquí nuestro pronombre de sujeto es they. Entonces todos estos ejemplos ya los vimos a lo largo de las clases. Creo que están muy fáciles, son muy fáciles de identificar. Pero bueno, tiene que quedar claro cuál es la función dentro de la oración, que es actuar como el sujeto. Después tenemos los pronombres de objeto, que como su nombre lo dice, pues la persona o las personas pasan a ser el objeto de la oración. Estos son los pronombres de sujeto, I, you, he, she, it, we, they, you, guys, y los pronombres de objeto correspondientes serían me, you, him, her, it, us, them, you guys también.
Podemos escribirlo de dos maneras. Uno es después del verbo y el otro es después de una preposición. Vamos a ver el que viene después del verbo. Por ejemplo, can you help me please? Can significa poder. Entonces en esta oración dice, ¿puedes tú? Can you? ¿Puedes tú? Help. Help significa ayudar. Entonces conjugado aquí queda igual. ¿Puedes tú ayudar me? ¿Cómo sería la traducción al español con un nombre de objeto? Como si dijéramos a mí. Por favor. ¿Puedes tú ayudar a mí, por favor? Que en español sería, ¿puedes ayudarme, por favor? Como pueden ver aquí nosotros somos el objeto. ¿Por qué? Bueno, este es el pronombre de sujeto. Tú. Me es el de objeto porque tú me estás ayudando a mí. Entonces, esa es básicamente la función de los pronombres de objeto. Aquí les voy a colocar otro ejemplo. I can see you. I can see you. Yo puedo ver, sí es ver, yo puedo ver a ti, que en español sería yo puedo verte. Reitero, aquí el pronombre de sujeto, el sujeto de la oración es yo y el objeto es tú. Porque recuerden que el sujeto aplica una acción al objeto y en este caso la acción es ver. Esta que dice she doesn't like me. She doesn't like me. She, ella, doesn't. Es la conjugación para she, he, it en presente y es una negación. Entonces diría a ella no le gusta, porque like es gustar. A ella no le gusta yo. Sería en español a ella no le gusto. Simplemente el pronombre de sujeto es ella y el pronombre de objeto soy yo. Ella ejerce la acción de no gustar hacia mí. She doesn't like me. Y luego tengo otra que dice I saw her in town today. I saw her in town today. ¿Qué quiere decir? Yo, saw es el pasado de see, que significa ver. Yo vi her. Es el pronombre de objeto para ella. Entonces diría, yo vi a ella in town. In town significa en el pueblo o en la ciudad. Dejémoslo en ciudad por el momento. Today. Yo vi a ella, que en español sería yo la vi, en la ciudad o en el pueblo hoy. Aquí el pronombre de sujeto es yo y el pronombre de objeto es ella. A ella es a quien le estoy aplicando la acción de esta oración. Y ya una última que diría We saw them at the club yesterday. Lo voy a hacer un poco más larga. But they didn't see us. We saw them at the club yesterday, but they didn't see us. Significa we saw, nosotros vimos, them. Aquí nuestro pronombre de sujeto es
they, que significa ellos o ellas, y el de objeto es them. Por lo tanto diría como nosotros vimos a ellos o a ellas, que en español sería nosotros los vimos o nosotros las vimos. At the club, en el club, en el antro, ayer. Pero, but, ellos o ellas didn't. Es la negación en pasado. No, sí es ver. Us. A nosotros. Nosotros los vimos en el club ayer, pero ellos no nos vieron. Entonces, ¿cuáles son nuestros pronombres de sujeto? Los que inician en una oración, como we o incluso they. ¿Y quiénes son los pronombres de objeto? Them. Ellos realizan la acción de ver. Perdón, nosotros realizamos la acción de ver a ellos. Y también aquí, ellos no nos vieron. Nosotros somos el pronombre de objeto en esta oración porque ellos están aplicando la acción de no vernos sobre nosotros. O como les digo, también se puede colocar un pronombre de objeto después de una preposición. Por ejemplo, she is waiting for you. Entonces aquí, to wait significa esperar. Cuando lo pasamos a ing significa esperando. Ella está esperando por ti, que en español simplemente diríamos ella está esperándote, pero la expresión en inglés es ella está esperando por ti. Entonces nuestra preposición es for y se coloca el pronombre de objeto después de esa preposición. Aquí está nuestro pronombre de objeto. ¿Quién es el pronombre de sujeto? Ella es el sujeto de la oración y tú, you, es el objeto de la oración. Después tenemos I'll get it for you. I'll get it for you. I'll es la contracción de I will, que nos indica futuro, will. Entonces aquí el verbo es get. En este caso get se traduce como conseguir. Entonces si es futuro sería yo lo conseguiré. Yo conseguiré it, eso, que en español sería yo lo conseguiré, pero en inglés es yo conseguiré eso por ti. Yo conseguiré o yo lo conseguiré por ti. Nuevamente tenemos una preposición. You es el pronombre de objeto. I es el pronombre de sujeto. O esta que dice give it to him. Esta es una oración imperativa porque pues no hay un pronombre de sujeto, de hecho. Give es dar. Sería como decir da eso a, esta es nuestra preposición, him. Him es el pronombre de objeto de he. Entonces diría, da eso a él, como dando una orden. Da eso a él. Give it to him. Aquí como pueden ver, no hay un pronombre de sujeto, nada más hay un pronombre de objeto. Luego tenemos otra. Why are you looking at her? Why are you looking at her?
Why significa por qué. ¿Por qué estás tú looking at? To look at significa mirar. Cuando lo pasamos a ing significa mirando. ¿Por qué estás mirando a her? Ella. Aquí el pronombre de sujeto es you y el pronombre de objeto es ella. ¿Por qué estás mirando a ella? Que en español sería ¿por qué la estás mirando? Y aquí nuestra preposición va antes y luego ya colocamos el pronombre de objeto. Luego tenemos otras frases como don't take it from us. Don't take it from us. Esta es una oración imperativa. Don't es como diciendo no. No take significa tomar. Sería como no tomes o no tome. It, eso, from us. Us es un pronombre de objeto y significa nosotros. No tomes eso de nosotros. Aquí no hay ningún sujeto porque es una oración imperativa, la cual no lleva usualmente de sujeto. Y por eso es que colocamos acá el pronombre de objeto. Ahora, es importante que ustedes recuerden por qué les estoy enseñando esto. La razón es porque a veces a quienes no les enseñan la diferencia entre los pronombres de sujeto y objeto, pues no sepan distinguir cuándo escribirlo dentro de la oración. Por ejemplo, si yo quiero decir yo amo a ellos o yo los amo, hay quienes a lo mejor escribirían I love they, porque les enseñan que ellos o ellas se dice they. Sin embargo, nosotros ahora sabemos que es diferente dependiendo de su función dentro de la oración. Si es un sujeto, se coloca como estos. Si es un objeto dentro de la oración, se coloca distinto. Por eso es que me gusta recalcar este tema, porque hay gente que a lo mejor nunca se los enseñan o dan por sentado que es igual. Entonces, para que no cometamos los mismos errores dentro de la oración. Entonces, esta frase dice, don't take it from us, no tomes eso de nosotros. ¿Qué significado tendría en español? Sería como decir, no nos lo quites, algo así, pero la expresión en inglés es, no tomes eso de nosotros. Y bueno, aquí nuestra preposición es from y seguido va el pronombre de objeto. Tengo aquí otro ejemplo. I'll speak to them. I will speak. To speak significa hablar también. Como aquí es futuro, diría yo hablaré, I'll speak to them. A ellos. Quizás en español sería más traducible decir yo hablaré con ellos. Aquí nuestra preposición es to y luego tenemos el pronombre de objeto. Este es el pronombre de sujeto. Entonces, ya que más o menos tenemos claro que se escriben diferente, ahora voy a pasar a los pronombres posesivos y adjetivos posesivos. Entonces tenemos aquí los pronombres posesivos que son my, your, his, her, its, our, their, your. Bueno, estos pronombres posesivos en español serían como decir mi libro, mi casa, tu coche, tus perros, sus gatos y todo eso, ¿no? Esos son los pronombres posesivos. Y aquí tengo un ejemplo. My name is Jimin. My es mi nombre es Jimin. Aquí el pronombre posesivo es my, mi. My dog's breed is German Shepherd. Mi perro, breed es raza en cuanto a animales,
como raza de perro y todo eso. Este apóstrofe más la S aquí que vemos es como si dijéramos en español de, que sería como decir la raza de mi perro, my dog's breed, es German, alemán, shepherd, pastor. La raza de mi perro is pastor alemán, German shepherd. Entonces aquí el pronombre posesivo sería my, que indica mi perro, que es como de mi posesión o algo así. La siguiente dice I don't have my visa with me right now. Now nada más. I don't have, yo no tengo my visa, mi visa con mi, o sea, conmigo en español, conmigo ahora. Yo no tengo mi visa conmigo ahora, que en español sería como decir, sí la tengo, pero no la traigo aquí, ahorita. I don't have my visa with me now. My es el pronombre posesivo que indica que la visa pues es mía. Este es con your. Por ejemplo, what is your email, professor? What is puede significar qué es o cuál es, en este caso, cuál. ¿Cuál es tu correo electrónico? Email. Professor, que significa profesora o profesor. No, ambos son válidos. ¿Cuál es tu correo, profesor? A lo mejor suena un poco informal, pero ya saben que en inglés pues se ocupa your, ya sea formal o informal. Por eso es que decimos, ¿cuál es tu correo electrónico, profesor? Aquí el pronombre posesivo sería your, tu correo, es decir, un correo que te pertenece. La siguiente dice, girls, can you write your phone numbers on the list? Girls, chicas. ¿Pueden ustedes? Ya indicaste acá que estás hablando con un plural, por eso ya no lo tienes que poner como you guys nuevamente. Chicas, ¿pueden ustedes write, escribir? Your, en este caso sería sus numbers, números, phone, teléfono, on the list, en la lista o sobre la lista. Chicas, ¿pueden ustedes escribir sus números de teléfono en la lista? Aquí el posesivo sería your. Sus números de teléfono, es decir, que los números pertenecen a ellas. O la última que dice, your cat bit me. Bite significa morder y el pasado es bit. Tu gato mordió a mí, o sea, tu gato me mordió. Your cat bit me. Aquí el posesivo es your. Tu gato, es decir, que el gato es tuyo. Este es con his. Por ejemplo, when is his birthday? When significa cuándo. ¿Cuándo es his, su birthday, cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Si lo dijera en español y digo su, ¿a qué me refiero con su? Es decir, ¿de quién estoy hablando? En inglés es muy fácil saberlo porque decimos his, que nos indica directamente que estamos hablando de un él. ¿Cuándo es su cumpleaños o cuándo es el cumpleaños de él? Para ser más específicos. Como les digo, a nosotros nos cuesta a lo mejor trabajo porque si decimos su, podemos hablar de él, ella, eso, de verdad, de mil cosas. Pero aquí no, aquí sí es más específico en inglés. His se ocupa para él. El siguiente dice, Namjoon lives in Seoul. Namjoon lives, vive. El verbo es to live, vivir.
y cuando lo conjugamos con una tercera persona pasa a ser lives. Namjoon vive en Seúl. His house, su casa, está, is near, significa cerca de el río. Río Han. Namjoon vive en Seúl. Su casa está cerca del río Han. Entonces, aquí nuestro pronombre posesivo sería his. Su casa. Y hablo de un él. His. Específicamente de Namjoon. La siguiente dice his apartment. Nuevamente su departamento. His apartment está for sale. For sale es una expresión que significa a la venta. For sale. Si ustedes alguna vez van a algún país donde se habla inglés y ven algún letrero afuera de una casa que diga for sale, quiere decir a la venta. Entonces diría su departamento está a la venta. His apartment is for sale. His entonces es nuestro pronombre posesivo. Luego tenemos ejemplos con her que se refieren específicamente a una ella. Por ejemplo, what is her immigration status? What is significa cuál es. Su, her, status significa estatus. Immigration. ¿Cuál es su estatus de inmigración? Que en español quizás sería más común decir cuál es su estatus migratorio. What is her immigration status? Nuevamente nuestro pronombre posesivo es her, su. Y cuando decimos su, ¿a quién nos referimos? Pues a una ella, her. Entonces, his es para él, her es para ella. Luego, each person gave his, her opinion. Each. Cada persona gave. El verbo es to give. To give, dar, significa dar. Y el pasado es gave. Cada persona dio. His, su. Her, su también. Opinion, que como pueden ver significa opinión. Cada persona dio su opinión. Bueno, nosotros nada más decimos su para referirnos tanto a hombre o mujer o lo que sea, pero en inglés es un poquito diferente. Antes se escribía cada persona dio their opinion, su opinión. Their, acuérdense que se ocupa para ellos o ellas. Como se supone que esta palabra era inclusiva, la ocupaban. En vez de poner his, her, nada más ponían their, como para englobar. Cada persona dio su opinión. Sin embargo, en años recientes han encontrado que esta palabra no es inclusiva para nada, porque incluye he aquí, pero no incluye she. Entonces, por eso es que ahora las personas prefieren ocupar ambos. Prefieren decir each person gave his, her opinion, en vez de decir each person gave their opinion. Por eso es que lo puse así, pero bueno, he se refiere a él, her se refiere a ella. Luego tenemos I've got her ring. I have significa yo tengo, y una manera alternativa de decir I have es I have got. I've got, que es la abreviación, I've got, yo tengo su ring, anillo. Yo tengo su anillo, es decir, yo tengo el anillo de ella. Y bueno, hasta aquí con her. Luego vienen los ejemplos con it. Por ejemplo, the dog always moves its tail when it sees its owner. The dog, el perro,
perro, always, siempre. El perro siempre moves. To move significa mover o moverse y hay que conjugarlo con la tercera persona, que sería moves. El perro siempre mueve su tail, su cola. Tail es para hablar sobre la cola de los animales. Entonces, el perro siempre mueve su cola. Aquí el pronombre posesivo es its. Su, cuando hablamos de algún objeto, alguna cosa, un algo, algún animal, como es el caso. When, cuando, it. Cuando digo it, ¿a qué me refiero? Al perro. When it sees. Cuando ve, el verbo es to see, ver, y hay que conjugarlo con la tercera persona, que es it, por lo tanto pasa a ser sees, su dueño, owner. El perro siempre mueve su cola cuando ve a su dueño. When it sees its owner. Este también es un pronombre posesivo, porque está diciendo su dueño, su cola, todos esos son pronombres posesivos. La siguiente dice, una observación nada más. Hay dueños de mascotas que ven a sus mascotas como parte de la familia, entonces en vez de ocupar it, que habla sobre algún animal, objeto, cosa, un algo, prefieren referirse a sus perros como si fueran personas, con he o she, dependiendo. Entonces pues ya depende de cada quien, pero nada más para que sepan. La segunda dice, I have a car, but its tire is flat. I have a car, yo tengo un coche o un auto, pero, its tire, su tire significa llanta, pero su llanta está flat, plana. Flat significa plano o plana, entonces diría, yo tengo un coche o un auto, pero su llanta está plana. ¿A qué se refiere? A que probablemente se ponchó, algo así, o que está baja. Y bueno, aquí el pronombre posesivo es its, su llanta. Y cuando digo its, ¿a qué me refiero? Al coche. Luego tenemos the dog buried its bone in the yard. The dog, que es el perro, buried. To bury significa enterrar y el pasado es buried. The dog buried su bone, hueso, en el yard, jardín. Básicamente diría, el perro enterró su hueso en el jardín. Su, ahí está el pronombre posesivo, su hueso. ¿De quién es el hueso? Del perro, por eso colocamos its. The dog buried its bone in the yard. Luego tenemos ejemplos con our. Por ejemplo, have you seen our children? ¿Has tú visto? Acuérdense de este tipo de oraciones. Have you seen? ¿Has tú visto? Our. Nuestro. Children. Hijos. En este caso, nuestros hijos. ¿Has visto nuestros hijos? Que en español sería has visto a nuestros hijos, pero así se escribe en inglés. Have you seen our children? Este es el pronombre posesivo. O por ejemplo, our main goal is to write a research paper. Our main significa principal. Goal, objetivo o meta. Nuestro principal objetivo es to write, escribir. To write significa escribir. Un paper significa papel.
research significa investigación, que sería como papel de investigación. Yo creo que en español la traducción correcta sería un trabajo de investigación, como un ensayo o algo así. Entonces quedaría nuestro principal objetivo es escribir un trabajo de investigación, a research paper. Aquí el pronombre posesivo sería our, nuestro. Our main goal is to write a research paper. Y la última dice, these are our properties. These, estos o estas, en este caso estas, son nuestras properties, propiedades. Estas son nuestras propiedades, o sea, como de bienes materiales. Y aquí el pronombre posesivo es our, nuestras. Y ya por último con their. Por ejemplo, where is their school? ¿Dónde está su escuela? Where is their school? Their se refiere a un ellos o ellas. ¿Dónde está su escuela o la escuela de ellos o escuela de ellas? Namjoon y Yoongi will release. To release significa liberar. Entonces, si es futuro, liberarán, ya que es un plural, Namjoon y Yoongi, su o sus mixtapes, se dice igual en español, pronto. Namjoon y Yoongi liberarán sus mixtapes pronto. Cuando decimos liberar es como que van a sacar algún tema o algo así, pero bueno, en inglés se escribe release, liberar. Y ya por último, they are finishing their chores. They are, ellos o ellas están. To finish significa terminar, y cuando lo pasamos a ing, terminando. Ellos o ellas están terminando sus chores. Chores significa quehaceres. Ellos están terminando sus quehaceres. Luego tenemos los adjetivos posesivos, que son mine, yours, his, hers, its, ours, theirs, yours, que significa mío, tuyo, suyo, 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 nuestro, suyo, tuyo. Entonces, en el primer ejemplo tenemos whose is the fault? It's mine. Imaginemos que una persona pregunta esto y la otra le responde esto. Whose significa de quién. ¿De quién es la culpa? Fault. ¿De quién es la culpa? Whose is the fault? It is. Cuando digo it, ¿a qué me refiero? A la culpa. It is, es mía. It's mine. Este es nuestro adjetivo posesivo. Es mía. Is this scarf yours? ¿Es esta? Scarf es bufanda. ¿Es esta bufanda yours? ¿Tuya? Este es el adjetivo posesivo. Mío, tuyo. Mía, tuya. Jimin found his passport, but Namjoon didn't find his. To find significa encontrar y el pasado es found. Jimin encontró su pasaporte. Este es un pronombre posesivo. Es decir, que Jimin posee el pasaporte. Jimin found his passport, pero Namjoon no, esta es la negación en pasado, entonces sería no encontró his, el suyo. Ya indicamos anteriormente a qué nos referimos, o sea, el pasaporte. Entonces aquí ya nada más colocamos
el suyo, his. Jimin found his passport, but Namjoon didn't find his. Entonces, en estos, por ejemplo, dice, my children are businessmen. My children, mis hijos o mis niños, my children, son businessmen. Ya les había comentado que business es negocio, men, hombres. Entonces sería como decir hombres de negocios o algo así como empresarios, no sé. Mis hijos son hombres de negocio. Theirs, los suyos. Theirs se refiere a ellos o ellas. Perdón, ellos o ellas. Entonces aquí digo theirs, los suyos son engineers, ingenieros. Mis hijos son hombres de negocios, los suyos son ingenieros. O este que dice, this can't be Leah's signature, hers is quite different. Esta can't, no puede, be, ser, signature, que significa firma, de Leah. Esta no puede ser la firma de Leah. Hers, la suya, o sea, refiriéndose a Leah, a la firma de Leah, la suya es quite. Quite significa bastante, diferente. Esta no puede ser la firma de Leah. La suya es bastante diferente. This can't be Leah's signature. Hers is quite different. Y esta que dice, Taehyung's favorite brand is Gucci. Hoseok's is Dior. Brand significa marca. Favorite, favorita, de Taehyung. La marca favorita de Taehyung es Gucci. Hoseok's, ¿qué significa? De Hoseok, que en español sería la de Hoseok. Como ya especificamos anteriormente que estamos hablando de la marca favorita, ya no tenemos que repetirla en la siguiente oración. Por eso es que ponemos Hoseok's, la de Hoseok, nada más, es Dior. Entonces, la marca favorita de Taehyung es Gucci. La de Hoseok es Dior. Aquí también actúa como adjetivo posesivo porque lo estamos colocando acá con el nombre de una persona. No necesariamente es mine, yours, his, hers, pero sí se puede colocar con el nombre también de una persona. Aquí tengo otras oraciones más para que analicemos. Por ejemplo, la primera dice, we have reached our goal. El verbo es to reach, que significa llegar, alcanzar, lograr. En este caso lo podemos traducir como alcanzar. Entonces el participio es reached, alcanzado. Alcanzado. Nosotros o nosotras hemos alcanzado o logrado nuestro goal, objetivo o meta. Nosotros hemos alcanzado nuestro objetivo. Aquí tenemos un pronombre posesivo, our. What's your president's name? ¿Cuál es? What's tu presidente? Esto significa de y name es nombre. Entonces la frase sería, ¿cuál es el nombre de tu presidente? What's your president's name? Aquí el pronombre posesivo es your. Tu presidente. I saw your photos on Instagram.
I saw es el pasado de see, que significa ver. Yo vi tus fotos en Instagram. Aquí el pronombre posesivo es your. These are his masterpieces. Estas son sus. Si digo sus, ¿a quién me refiero con his? A él. Masterpieces significa obras maestras. Estas son sus obras maestras. O sea, las obras maestras de él. His. I went to their wedding. Went es el pasado de go, que significa ir. Yo fui a su boda. ¿A la boda de quién? De ellos. Their wedding. Yo fui a su boda. Our colleagues work hard. Nuestros o nuestras colleagues, colegas, trabajan duro o trabajan arduamente. Our colleagues work hard. También es un pronombre posesivo. O sea, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Our. En esta siguiente y última actividad lo que voy a hacer es analizar 3 oraciones que dijo Namjoon. Si no me equivoco, todas las dijo en coreano, pero bueno, fueron traducidas al inglés y es lo que voy a analizar. La primera dice, please use me. Please use BTS to love yourself, because you guys taught me how to love myself. Dice, please, por favor, use. El verbo es to use, usar. Por favor, usa a mí. Este es un pronombre de objeto. Por favor, usa a mí, o sea, úsame. Por favor, úsame. Por favor, usa a BTS to love, para amar yourself, a ti misma o a ti mismo, en todo caso. Because, porque, you guys, ustedes, taught me. Ok, taught proviene de teach, que significa enseñar, y el pasado es taught. Entonces, ustedes enseñaron a mí cómo, how, to love myself. A mí mismo o misma. Bueno, en este caso fue Namjoon, entonces mismo. La traducción literal, o sea, sin hacerla exacta al español, diría, por favor usa a mí, por favor usa a BTS para amar a ti misma o mismo, porque ustedes enseñaron a mí cómo amar a mí mismo. Creo que la traducción correcta sería, por favor úsame, por favor usa a BTS para amarte a ti misma, porque ustedes me enseñaron cómo amarme a mí mismo. Entonces, aquí tenemos un pronombre de objeto y luego tenemos estas frases, yourself y myself, que creo que sí los llegamos a ver. Este es un objeto, este es un sujeto, you guys, ustedes, pronombre de objeto. Y bueno, eso sería por el tema de hoy. Please use me, please use BTS to love yourself, because you guys taught me how to love myself. Entonces voy con la segunda frase. Esta es un poquito más larga, pero bueno, son temas que ya vimos, así que nos sirve como de práctica para ver si aprendimos o no. Dice, everyone suffers in their life. There are many sad days, but rather than days, we hope to have better days. That's what makes us live, that's what makes us dream. Okay, everyone significa todos o todas. Suffer. To suffer significa sufrir. Suffer es sufrir. Y bueno, para conjugarlo con everyone, ya saben que tenemos que cambiar la conjugación, entonces pasa a ser suffers. Todos sufren en su vida. Life.
todos sufren en su vida. Cuando digo there me refiero a ellos o ellas, everyone. Aunque les digo que hay quienes prefieren hacerlo así. Dicen, everyone suffers in his or her life. Hay en plural, there are, hay muchos days, días tristes. There are many sad days. Hay muchos días tristes. Pero, rather than es una expresión que significa en vez de, pero en vez de días, o en lugar de días, we hope, nosotros o nosotras esperamos, como cuando deseamos algo, esperamos tener, to have, better, mejores días. Entonces, todos sufren en su vida. Hay muchos días tristes, pero en vez de días, nosotros esperamos tener mejores días. That's what makes us live. That is. Eso es what, lo que makes. To make es hacer. Lo que hace us, a nosotros o nosotras, live. To live significa vivir. Entonces, vivir. That's, eso es lo que hace a nosotros dream. To dream significa soñar. Soñar. La conjugación del verbo make aquí es makes, porque aquí no estamos mencionando a ningún sujeto, entonces se da por sentado que es como neutral, entonces se coloca makes en vez de make. Entonces, todos sufren en su vida. Hay muchos días tristes, pero en vez de días, nosotros o nosotras esperamos tener mejores días. That is, eso es lo que hace a nosotros vivir, o sea, lo que nos hace vivir. Eso es lo que hace a nosotros soñar, o sea, eso es lo que nos hace soñar. Y aquí tenemos un pronombre posesivo, que es su vida, his or her life, o their life también. También tenemos aquí un pronombre de sujeto, we, que es el que inicia la oración. Aquí hay una oración. También tenemos un pronombre de objeto, que es nosotros o nosotras, that's what makes us live. Y aquí también tenemos un pronombre de objeto. Y esta última que dice, if you want to love others, I think you should love yourself first. Dice, if you, esto lo acabamos de ver, if you want, to want significa querer. Entonces diría, si tú quieres amar others, a otros, if you want to love others, si tú quieres amar a otros, I think, yo creo o yo pienso, you should, tú deberías amar yourself, a ti mismo o a ti misma, first, primero. If you want to love others, I think you should love yourself first. Si tú quieres amar a otros, yo creo que tú deberías amarte a ti mismo primero. Entonces aquí vemos un pronombre de sujeto. Si tú quieres amar a otros, I think, yo creo, yo es también un pronombre de sujeto. You, resulta aquí que también es un pronombre de sujeto. Yo creo que tú deberías amar a ti mismo primero.
Entonces, esto sería todo por hoy. Voy a poner unos ejercicios, nada más son 6, es un solo ejercicio. Y pues ya. Bien, como les comenté, va a haber 6 ejercicios, aquí nada más me caben 5, pero bueno, les voy a explicar. Como pueden ver, en cada número tenemos una frase en español. Por ejemplo, la primera dice: ella es muy inteligente, sus notas son bastante buenas. Y abajo está exactamente lo mismo, nada más que hay espacios en blanco. Esos espacios se tienen que rellenar, ya sea con pronombres de objeto, pronombres de sujeto, pronombres posesivos o adjetivos posesivos. Entonces, aquí dice espacio: is very smart, es muy inteligente. Sus notas, grades significa notas, son bastante buenas, are quite good. Los Kim vendieron su casa la Navidad pasada. The Kims, los Kim, sold. Recuerden que sell significa vender y el pasado es sold. Los Kim vendieron su house, casa, la pasada Navidad, last Christmas. Jimin, no uses esa toalla, por favor, no es tuya. Jimin, don't use, eso es imperativa. Jimin, no uses esa toalla, that towel. Please, por favor. It's not, no es tuya, aquí debería decir tuya. Jimin, don't use that towel, please. It's not. Esta dice: ¿los perdonarás? Will, acuérdense que este indica futuro, luego tenemos que poner acá el pronombre de sujeto y aquí el pronombre de objeto. Forgive significa perdonar. Will, espacio, forgive, espacio. Recibimos muchos regalos en nuestra fiesta de graduación. Espacio, received. To receive significa recibir y el pasado es received. Espacio, received many presents, muchos regalos o muchos presentes en espacio, debería decir nuestra fiesta. Party es fiesta, graduation, de graduación. Graduation party significa fiesta de graduación. Entonces nada más hay que colocar pues cuál es el pronombre o el adjetivo. Esta sí está algo larga, pero bueno, dice: mi amigo Joe me visitó la semana pasada. Ese mismo día tomé sus llaves del coche por error. Por ello él se enojó conmigo. Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo, pero reitero, los espacios que están en blanco pues son aquellos que llevan algún tipo de pronombre o adjetivo. Por ejemplo, mi amigo Joe, my friend Joe, visitó a mí la semana pasada, last week. That same day, ese mismo día, tomé, took. Recuerden que aquí el take significa tomar y el pasado es took. Yo tomé sus llaves, keys, car keys, llaves del coche, by accident, por error o por accidente. So, por ello, él got mad at, espacio. To get mad significa enojarse y el pasado es got mad. Así que, o por ello, él se enojó conmigo. Entonces nada más hay que rellenar ese espacio, creo que no está difícil, pero bueno, igual ya saben que cualquier cosa me pueden preguntar y nos vemos en la próxima clase.